Vengo a hablaros de lo que desde varias corrientes del pensamiento y de la filosofía se denomina ley universal. Pasaremos a ver lo que el método científico entiende por concepto de ley. Y de ahí veremos si la medicina oficial hegemónica cumple esos criterios que son exigidos por el método científico para autodenominarse científica y ver si tiene alguna ley que avale sus postulados. También pondremos a prueba, por supuestísimo, a la Germanische Heilkunde, la conocida en España y en Latinoamérica como la nueva medicina germánica o la medicina sagrada. Vamos allá, las leyes universales aceptadas como tal por muchas corrientes filosóficas, las dos que voy a analizar hoy, son la dualidad y la causalidad. La primera, causalidad, definida por acción-reacción, causa-efecto. Es decir, un efecto viene precedido por una causa, al igual que una reacción viene precedido por una acción. Te bebes una botella de vino, vas al baño. Al igual que un beso daría placer, un golpe provocaría dolor, polvo en la nariz nos haría estornudar. Es muy importante comprender el porqué de las cosas, de dónde vienen, cuál es la causalidad de los fenómenos físicos, químicos, hormonales, biológicos. La tercera ley de Newton, por ejemplo, de hecho se llama acción-reacción, explica que teniendo dos cuerpos, cuerpo A, cuerpo B, el cuerpo A ejerce una presión sobre el cuerpo B va a ejercer una fuerza de reacción contra el cuerpo A con la misma intensidad, misma dirección y sentido opuesto. ¿Cómo mides la reacción que un ser humano puede tener ante un incendio en su casa, o ante la pérdida de un ser querido, o ante la pérdida de un trabajo? O el efecto que va a tener en la crianza de un niño en su futuro, el criarse con padres amorosos en una familia desestructurada. O que te den un diagnóstico de cáncer, o que te digan que tienes SIDA. ¿Cuál va a ser la repercusión, la reacción a esa acción? Platón decía, todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Y Aristóteles decía que conocer la naturaleza de una cosa es conocer por qué es. ¿Las enfermedades podrían ser la repercusión de algún hecho traumático vivido, por ejemplo? ¿Tiene lógica que pudieran tener un origen determinado? ¿Tienen una finalidad, un propósito, una razón de ser, una lógica, un A-B, un acción-reacción? ¿Suena lógico? Dejaremos para luego estas preguntas y analizaremos ahora la segunda constante o ley universal, definida por varias corrientes filosóficas y de pensamiento, y en este caso sería la dualidad. Yin y yang, frío-calor, noche-día, sol-luna, hombre-mujer, inspiración-expiración, actividad, descanso. El caso es que dos conceptos, cualidades, elementos, seres o estados que encontramos en la naturaleza y que se complementan uno con otro. Actúan en solidaridad y en armonía. Pues pasemos ahora a la ciencia. ¿Qué es lo que entendemos por método científico? Para que un conocimiento sea considerado científico, debe cumplir los siguientes criterios. Primero, observabilidad. El fenómeno estudiado puede ser observado y explicado por nuestros sentidos o por el alcance de nuestros aparatos. Segundo, consistencia. El resultado de observaciones y experimentos concernientes a eventos que ocurren naturalmente son, razonablemente, el mismo cuando son repetidos, es decir, si lo hacemos de manera experimental encontraremos el mismo resultado. Tercero, naturalismo. Una causa natural, un mecanismo, debe ser usado para explicar cómo y por qué ocurre el fenómeno. Cuarto, previsibilidad. La causa natural o mecanismo del fenómeno que estamos estudiando puede ser usado para hacer predicciones. Quinto, comprobabilidad. Los mecanismos deben ser comprobables a través de metodologías estándares en ciencia. La Germanische Heilkunde, la nueva medicina germánica, siempre con una precisión del 100% de los casos, cumple con todas las exigencias anteriores. La medicina oficial, salvo con estadísticas y probabilidades, que se alejan y por mucho del 100%, no cumplen con ninguna. En ocasiones, eso es cierto, puede hacerlo con la observabilidad. Esta sí se cumple, como decimos en ocasiones, pero exclusivamente partiendo de supuestos e hipótesis no demostradas. Es decir, es cierto que observa, por ejemplo, que algunas veces hay bacterias en lo que denominamos infecciones. ¿Recuerdan el premio Nobel de Medicina y la bacteria Helicobacter pylori? A eso nos referimos. Concluye, partiendo del supuesto que son los patógenos los que inoculan la enfermedad, que son las bacterias las causantes de ese mal.
sin darse cuenta, en este caso de ejemplo, que están ahí para ayudar en el proceso vagotónico. Y, por supuesto, sin entender que no existe tal enfermedad maligna, sino un programa biológico con pleno sentido, que nos ayudó a superar un conflicto determinado. Por otra parte, la ley es una relación entre fenómenos que hasta el momento se conoce como invariables en unas condiciones dadas, y cuyo mecanismo es conocido. Esta debe cumplir ciertas condiciones. Debe ser universal, es decir, se cumple para todos. Debe tener alcance ilimitado. Esto implica que se aplica en todo tiempo y espacio. Debe hacer referencia a objetos particulares. Por mucho tiempo se consideró que las ciencias biológicas no tenían leyes que cumplieran con todas estas condiciones, como se ocurre en otras ciencias como la física o las matemáticas. Además, se consideraba que las leyes en biología deberían expresar algo más que ser universal y verdadero, sino que deberían poseer necesidad natural. Los argumentos presentados en contra de la existencia de leyes biológicas se refieren precisamente a su falta de universalidad y necesidad. Sin embargo, las leyes planteadas por el Dr. Hammer cumplen todos los criterios. Observabilidad, consistencia, naturalismo, previsibilidad, comprobabilidad. Son universales porque se cumplen para todos los seres vivos en todo tiempo y todo espacio. Además, responden de una necesidad biológica, la de mantener la vida y asegurar la supervivencia de la especie. El Dr. Hammer, con la primera ley biológica, explica que el origen de la enfermedad es un shock que pone en riesgo nuestra supervivencia. Esa es la acción que da pie a la reacción. Shock, reacción. Causa, efecto. Que da pie a la reacción en forma de SBS, en forma de programa biológico. Con la segunda ley biológica nos adentraríamos en estos términos de la dualidad, del yin y el yang, del frío y del caliente, donde el sistema simpático entra en juego en la fase activa, donde hay mucho estrés, y el sistema parasimpático entraría en juego en la fase de relajación o de vagotonía, que denominó el Dr. Hammer. Pues esto que parece tan lógico, tan científicamente sustentado, tan visible, tan observable, tan natural, tan bonito, tan bello, tan de cajón, pues parece que no nos entra en la cabeza y seguimos pensando que virus y bacterias, o que el azar o que la genética son los que causan las enfermedades. Y seguimos viéndolas desde una perspectiva dañina, bélica, maliciosa, como un error, en vez de darnos cuenta que hay una acción y una reacción, una causa y un efecto. Que es fácil de pelotas, joder, que va vuestra vida en ello. Poneros a pensar 5 minutitos, por favor, que no es para tanto, que es de pura lógica, que se puede comprobar, que es súper verificable. La Germanische Heilkunde, la nueva medicina germánica, se puede comprobar en los 3 niveles, psique, órgano y cerebro, de manera sincrónica en las distintas fases de la enfermedad. Cada nivel tiene sus propios atributos en cada fase, así que es muy sencillo llevar a cabo la reproductibilidad de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica en pacientes enfermos. Para que se entienda mejor, si tenemos un paciente en simpaticotonía, podemos evaluar la presencia de los focos de Hammer en estado de diana por medio de un TAC, una tomografía axial. A su vez, podemos evaluar psíquicamente al paciente conociendo el conflicto que vive y también verificar la actividad en el órgano correspondiente. Por lo tanto, si consideramos las fases a evaluar, simpaticotonía, vagotonía, posconflictolisis A, posconflictolisis B y normotonía, además de los puntos relevantes adicionales, DHS, conflictolisis, crisis epileptoide, también para cada uno de los 3 niveles, en total contamos con 24 criterios que podemos investigar en función de las 5 leyes biológicas. Por otra parte, tienen más criterios que se pueden evaluar de manera objetiva, como los microbiológicos, el matiz del conflicto, histológicos, que pueden llegar a formular más afirmaciones reproducibles y verificables. Asimismo, el hecho de que los focos de Hammer en el cerebro están ya predestinados a localizarse en una zona determinada consta como criterio de gran importancia, pues, habiendo cientos de posibles relés ante un conflicto biológico determinado, ya sabemos con antelación el relé preciso que va a ser afectado. Todos estos criterios se cumplen con sus características particulares y demostrables en cada una de las capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, correlacionadas con las distintas partes cerebrales que las comandan. Un solo caso verificado con tantos factores sería muy improbable que fuera producto del azar.
100 casos verificados, entre tantas posibilidades, entre tantas combinaciones y criterios, demuestra con rotundidad que Hammer nos ha dejado el mayor descubrimiento en la historia de la medicina. La medicina oficial, mal considerada científica, nunca ha podido demostrar todas las teorías que plantea. El Dr. Hammer llevó a cabo no solo cientos, sino miles de estas verificaciones con sus pacientes, teniendo que cumplirse todos los criterios en cada una de las enfermedades. El trabajo de Hammer es inconmensurable y es algo que nunca se ha realizado en la historia de la medicina. Espero que llegue un día en que se reconozcan, se estudien y se pongan en práctica en lo cotidiano sus hallazgos. Ese día, la Tierra será un mejor lugar donde vivir. Como acabamos de ver, la Germanische Heilkunde está comprobada y verificada al 100%. Es imposible que tantos criterios a evaluar vayan en armonía y sincronía completamente en todos los casos. Y solo el Dr. Hammer comprobó sus hallazgos en más de 40.000 pacientes. Voy a intentar explicar, al menos exponer mi visión, de por qué creo que a día de hoy no se conocen estos descubrimientos y no se enseñan en las escuelas desde bien pequeñitos, porque básicamente lo que el Dr. Hammer nos lega es un manual de biología. Es como el manual que tengo yo de mi cámara de fotografía. Hay una parte que es artística, una parte que hay que desarrollar personalmente, y hay una parte muy concreta, muy técnica, que es cómo funciona ese botón, el del obturador, cómo funciona la lente, cómo funciona el diafragma. Son cosas muy técnicas, muy concretas, que simplemente es información de cómo funciona. El Dr. Hammer descubre eso, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el ser humano, los animales y las plantas. Entender la parte básica más o menos es fácil, el verificarla, si le dedicamos tiempo, es bastante sencilla. Con tener una tomografía axial computerizada de una persona, podemos saber si está cursando alguno de estos programas biológicos, qué órgano es el afectado y le podemos decir lo que le ha pasado previamente y lo que le va a pasar después. Yo, periodista, sin tener ni idea de radiología previamente, con el primer TAC que tuve en mis manos, que un amigo radiólogo me pasó varios para poder estudiar y poder verificar si realmente es como el Dr. Hammer decía, el primero que cogí en mi vida, vi, porque es un mapa donde va correlacionado órgano, cerebro y psique, que era una mujer que había tenido cáncer de mama. ¿Cómo voy a saber eso viendo una radiografía del cerebro de un ser humano si los descubrimientos del Dr. Hammer no fueran lo que son? Sería imposible. Hay miles de enfermedades a día de hoy, la mayoría inventadas, como ya intuimos o sabemos muchos. Nuestra vida está en juego ahora mismo. O sea, no sé si nos damos cuenta, pero esta sociedad se está yendo a pique completamente en todos los aspectos. Sociales, políticos, económicos, por supuesto médicos, farmacoquímicos. Hay unos intereses de la que están reventando la sociedad. Y estamos tan encerrados en la burbuja en la que cada quien vivimos que no nos damos cuenta. Y creo que es muy importante unir todas las esferas para que veamos que el nexo común de todas ellas es el engaño. A día de hoy, la iatrogenia, en la gran mayoría de los países del mundo, está entre las 3 primeras causas de muerte. La iatrogenia son los efectos adversos provocados por la medicina convencional, incluidos los protocolos que hay que seguir. O sea, haciendo las cosas bien, sale mal. Así que ya ahí nos podemos imaginar cuando las hacen mal directamente qué es lo que ocurre. Es decir, que lo que se supone que nos va a sanar, siguiendo los protocolos establecidos, nos perjudica más que ayudarnos. Esto es es que es de coña. Y no sé en qué momento de la humanidad, bueno, sí lo sé, hace 100 años, cuando Pasteur, gracias al microscopio, se inventa la teoría del contagio microbiano y que esos pequeños bichitos que vio en la placa de Petri son los que causan las enfermedades, en vez de ver esta relación tan ahora evidente gracias al Dr. Hammer de acción-reacción, de causa-efecto, de corres una maratón, acabas cansadísimo, de tienes un shock brutal que pone en riesgo tu supervivencia, se van a desatar una serie de síntomas que si no solventamos rápidamente ese conflicto van a ser cada vez más fuertes en la parte de sanación. Pues hace 100 años, cuando Pasteur y grandes intereses económicos de las farmacéuticas nos colaron que son los microorganismos que siempre habían estado con nosotros y que ahora de repente son los que causan todas las enfermedades, en vez de tener un rol X, que podía ser beneficioso, como el Dr. Hammer demuestra luego que es, nos la cuelan doblada y empiezan a inventar enfermedades según van descubriendo bichitos. O sea, toda la teoría del contagio microbiano, toda la teoría de que las enfermedades vienen por agentes patógenos, externos, agresivos, malignos, y lo más que es ya las nuevas teorías de que es nuestro propio sistema inmune el que se ataca a sí mismo, ¿en qué momento permitimos que nos la colaran doblada de esta manera? Esa Me río porque, pues, yo qué sé, por no llorar, pero es muy difícil cambiar el chip, es muy difícil
desaprender algo que hemos aprendido, más con el miedo que meten. Ojalá cuantas más personas lo puedan entender y darse el tiempo de verificarlo. Es muy bueno ser escéptico y no creerse nada. Hay cantidad de por internet brutales. Un montón. Que te curas del cáncer con 3 Padres Nuestros, que te comes unos escarabajos y se comen el tumor, que con esta dieta eliminas el cáncer. No van por ahí los tiros, ni de lejos. Espero poder transmitir todos estos conocimientos de la mejor manera posible. Yo lo hago con todo mi amor, con todo el cariño, desde la parte de la información, desde la parte del periodismo, bien informado y documentado, que es donde me muevo. Es que esta sociedad se está yendo a pique. Y el tener este conocimiento nos va a ayudar muchísimo para estar mejor y más tranquilos. Y pues hasta aquí. Nos vemos en la siguiente.